Vivimos dentro de burbujas. Burbujas de metal, vidrio y cuero sintético que llamamos automóviles. Nos hacen sentir seguros. Nos hacen sentir rápidos. Nos hacen sentir poderosos. Creemos que mientras estemos dentro de esa cabina, con el climatizador a 21 grados y la música aislando el ruido del mundo, nada puede tocarnos. El coche es nuestra segunda piel. Una armadura brillante que pulimos y cuidamos más que a nuestro propio cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando la armadura se vuelve contra ti? ¿Qué pasa cuando el lugar diseñado para limpiar esa piel decide infectarla? Mi nombre es Sergio, y soy un hombre que amaba su coche. Un sedán alemán, color plata mercurio. Impecable. No era solo un vehículo. Era mi santuario. Mi orden en un mundo de caos. Esta es la historia de cómo llevé mi santuario a limpiar y me devolvieron una tumba. Todo comenzó un domingo por la tarde. Había estado lloviendo barro, esa lluvia sucia que a veces cae en la ciudad cuando el viento trae polvo del desierto. Mi coche, mi precioso coche plateado, estaba manchado. Era inaceptable. Buscaba mi túnel de lavado habitual, pero estaba cerrado por mantenimiento. Frustrado, conduje sin rumbo, alejándome del centro, buscando cualquier lugar con rodillos y jabón. Fue entonces cuando vi el cartel. Estaba en una zona industrial, cerca de las viejas vías del tren que ya no se usan. Un cartel de neón azul, parpadeante, que zumbaba con el sonido de un insecto eléctrico moribundo. Autolavado el bautismo, un nombre extraño, pretencioso. Pero el túnel estaba abierto. No había cola. De hecho, no había nadie. Solo la estructura de hormigón gris, larga y oscura, con la boca de entrada abierta como las fauces de una ballena de cemento. Giré el volante. Entré en el carril. Metí las monedas en la máquina automática. La pantalla estaba rota, pero aceptó el dinero. La barrera se levantó. Avancé. Coloqué la rueda delantera en el riel de arrastre. Sentí el golpe seco cuando el mecanismo enganchó mi coche. Puse el cambio en punto muerto. Solté las manos del volante y el coche empezó a avanzar solo, hacia la oscuridad. Al principio todo parecía normal. Los chorros de agua a presión golpearon el metal. El sonido era reconfortante. Agua y jabón, limpieza. Pero entonces, el coche entró en la zona de los cepillos. Eran rodillos enormes, pero no eran de esas tiras de plástico azul brillante que ves en las gasolineras. Eran oscuros, de un color gris mate, fibroso. Parecían hechos de trapos viejos, de ropa sucia anudada o de pelo. Empezaron a girar. Golpearon el coche con una violencia innecesaria. ¡Bum! 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 El coche se sacudió. Sentí la vibración en los dientes. Los rodillos golpeaban el techo, las ventanillas, con una furia sorda. «¡Hey! Cuidado», murmuré, aunque nadie podía oírme. Entonces cayó el jabón. No era espuma blanca. No era esa espuma rosa con olor a chicle. Era un líquido espeso, marrón, viscoso. Cubrió el parabrisas por completo, sumiéndome en una oscuridad teñida de óxido. Olía mal. Incluso con las ventanillas cerradas y el filtro de aire puesto, el olor entró. Olía a agua estancada, a alcantarilla, a cobre. El túnel se hizo eterno. Normalmente, un lavado dura 3 minutos. Llevaba 5, 10. El coche seguía avanzando, muy despacio, arrastrado por la cadena. Los rodillos grises frotaban el líquido marrón contra el cristal, creando chirridos agudos como uñas en una pizarra. Empecé a sentir pánico, claustrofobia. Estaba atrapado en una caja de metal, ciego, siendo golpeado por maquinaria pesada. De repente, todo se detuvo. Los rodillos se quedaron quietos. El agua cesó. Silencio. Estaba en medio del túnel, a oscuras, cubierto de esa melaza marrón. Esperé.
1 minuto. 2. «Hola», grité, golpeando el cristal. «Se ha atascado». Nadie respondió. Estaba a punto de abrir la puerta, lo cual está prohibido, lo sé, pero el pánico me ganaba. Y entonces, justo antes de que mi mano tocara la manija, los rodillos se levantaron. El soplador de aire se encendió. ¡Brom! El aire a presión barrió el líquido del coche. La luz de la salida apareció al frente. El riel me empujó hacia afuera, hacia la luz gris de la tarde. El semáforo de salida se puso en verde. Pisé el acelerador y salí de allí, con el corazón a 1000. No miré atrás. Solo quería llegar a casa. Llegué a mi garaje. Apagué el motor. Me quedé sentado un momento, respirando, calmándome. Solo fue un túnel viejo, me dije. Un mal servicio. Nada más. Salí del coche para inspeccionar la carrocería, esperando ver arañazos o abolladuras por la violencia de los rodillos. Pero lo que vi fue peor. El coche no estaba limpio. Estaba manchado. Pero no eran manchas de barro. No eran manchas de agua sucia. El coche estaba cubierto de una pátina grisácea, grasienta, y sobre el capó, sobre el techo, sobre las puertas, había marcas, huellas de manos, cientos de ellas. Manos pequeñas, manos grandes, manos que se arrastraban, manos que parecían haber golpeado el metal desde afuera. Toqué una. La sustancia era pegajosa, fría. Corrí a buscar un trapo y un cubo de agua. Empecé a frotar. «Maldita sea», grité. Froté con fuerza. Usé jabón. Usé cera. Las manchas no salían, no estaban sobre la pintura. Me acerqué más. Puse mi ojo casi pegado al metal. Las huellas. Las marcas. Parecían estar debajo de la capa transparente de la laca. O peor, parecían estar brotando del metal mismo. Como si el coche estuviera sudando esas manos. Y había algo más. En el cristal de la ventanilla trasera había un dibujo, trazado en la grasa. Era una cara sencilla, esquemática, 2 ojos y una boca abierta en un grito. Pero la cara me resultaba familiar. Me fui a dormir esa noche con una sensación de inquietud profunda. Soñé con el sonido de los rodillos. Bum, bum, bum. A la mañana siguiente, bajé al garaje. El coche estaba peor. Las manchas grises se habían oscurecido. Ahora eran negras. Y olía. El garaje entero olía a ese olor del túnel. Agua podrida y metal viejo. Abrí la puerta del conductor. El olor estaba dentro, impregnado en el cuero de los asientos. Me senté. Tenía que ir a trabajar. Lo llevaré a un taller profesional, pensé. Ellos lo pulirán. Arranqué. El motor sonó diferente. No era el ronroneo suave de la ingeniería alemana. Era un sonido gorgoteante, húmedo, como si los pistones estuvieran moviendo lodo en lugar de aceite. Salí a la carretera. Y entonces empezaron las cosas. Iba por la autopista. Miré por el retrovisor central. En el asiento de atrás vi un bulto. Frené de golpe. Me giré. No había nada. Solo la tapicería de cuero beige. «Estás cansado, Sergio», me dije. Seguí conduciendo. Miré por el retrovisor lateral. Vi un coche acercándose rápido. Un coche rojo. Iban a adelantarme. Pero cuando el coche pasó a mi lado, no era rojo. Era negro. Y estaba destrozado. El coche que me adelantó no tenía parabrisas. El capó estaba arrugado como un acordeón. Y el conductor estaba cubierto de sangre. Me miró al pasar. Me miró con una cuenca vacía. Grité y di un volantazo. Casi me salgo de la carretera. Me detuve en el arcén. Miré hacia adelante. El coche destrozado había desaparecido. No había nadie. Mi coche me estaba mostrando cosas. El túnel de lavado no había ensuciado mi coche con tierra. Lo había ensuciado con muerte. Lo había ensuciado con ecos. Ese túnel, el bautismo.
No limpiaba, impregnaba. Abría los poros del metal y dejaba entrar lo que vive en los márgenes de la carretera. Los accidentes, las tragedias, la energía cinética de los choques. Regresé a casa. No fui a trabajar. Me pasé el día frotando el coche. Usé disolvente industrial. Me quemé las manos con los químicos. Lloraba de rabia y de miedo. «¡Salid!», gritaba a las manchas. «¡Salid de mi coche!». Pero las manchas se movían. Juro que se movían. Las huellas de manos cambiaban de lugar cuando yo no miraba. Se agrupaban alrededor de las manijas de las puertas, como si quisieran entrar o salir. Esa noche escuché la alarma del coche. Bajé corriendo al garaje, en pijama, con un bate de béisbol. El coche estaba en silencio. La alarma no sonaba, pero las luces, los faros parpadeaban. Luz larga, luz corta, luz larga, como un código o como una respiración. Me acerqué. El coche estaba vibrando, el motor estaba apagado, pero el chasis temblaba como si tuviera fiebre, y el maletero estaba entreabierto. Yo nunca dejaba el maletero abierto. Levanté la tapa con el bate, temblando. No había nada dentro, solo la rueda de repuesto y el kit de emergencia. Pero la alfombrilla del maletero estaba empapada. Había un charco de agua oscura, y en el agua flotaba un zapato de niño, una zapatilla deportiva, pequeña, roja, desgastada. No tengo hijos, nunca llevo niños en mi coche. Agarré el zapato, estaba helado, y pesaba, como si estuviera lleno de plomo. Lo tiré lejos, contra la pared. Tenía que deshacerme del coche, tenía que venderlo, quemarlo, tirarlo por un barranco. Pero no podía. Era mi coche, mi santuario, mi inversión. La parte lógica de mi cerebro se resistía. Es solo sugestión. Es una broma macabra de alguien. Decidí volver al túnel. Si ellos me habían hecho esto, ellos tenían que arreglarlo. Tal vez había usado el programa equivocado. Tal vez había un programa de desinfección. Eran las 3 de la madrugada. Conduje hacia la zona industrial. El coche se sentía pesado, lento, como si llevara una carga invisible de toneladas. La dirección se resistía a mis manos. Llegué al autolavado El Bautismo. El letrero de neón seguía zumbando. El túnel seguía abierto, esperándome. Entré en el carril. No metí monedas. La barrera se levantó sola al verme llegar, como si me reconociera. Entré en el túnel. Esta vez cerré los seguros de las puertas. El coche avanzó. La oscuridad me tragó. Los rodillos grises bajaron, pero esta vez no giraron. Se quedaron quietos, presionando contra los cristales, bloqueándome, como dedos gigantes sujetando el coche. El agua empezó a caer, pero no venía de arriba. El agua empezó a subir desde el suelo. El túnel se estaba inundando. El agua negra, aceitosa, subió rápidamente. Cubrió las ruedas, cubrió las puertas, llegó a las ventanillas. El coche era hermético. Hasta cierto punto, empecé a ver filtraciones, pequeños hilos de agua negra entrando por las juntas de las puertas. Intenté arrancar el motor, muerto. Intenté abrir la puerta, bloqueada por la presión del agua y los rodillos. Estaba atrapado. Y entonces, el agua cubrió el coche por completo. Estaba sumergido, en un túnel de lavado que se había convertido en un pozo, y en la oscuridad del agua, al otro lado del cristal, vi las caras. Eran las manchas. Las manchas de mi coche se habían despegado y flotaban en el agua, pero ahora tenían volumen, tenían ojos, eran las víctimas. Vi a una mujer con el cuello roto, vi al conductor del coche negro, vi al niño dueño de la zapatilla roja. Flotaban alrededor de mi coche, mirándome. Sus bocas se movían en el agua, gritando burbujas silenciosas. Golpeaban el cristal. Pum, pum, pum. Querían entrar. Querían el lugar seco. Querían mi asiento. El cristal empezó a crujir. Sabía que iba a morir. Iba a morir ahogado en un túnel de lavado
devorado por la suciedad que mi coche había recogido. Cerré los ojos. «Lo siento», grité. «Lo siento por mi vanidad. Solo quería que estuviera limpio». Y entonces sentí un tirón. El coche se movió bruscamente hacia adelante. El agua bajó. Los rodillos se apartaron. El soplador de aire se encendió con un rugido ensordecedor. ¡Brom! El aire caliente golpeó el coche, secándolo, empujando el agua y los fantasmas hacia atrás, hacia el desagüe. Salí disparado hacia la salida. El coche aterrizó en el asfalto seco del exterior. Frené. Me quedé allí, jadeando, vivo. Miré hacia atrás. El túnel estaba oscuro, tranquilo. No había agua. No había fantasmas. Solo hormigón húmedo. Miré mi coche. Estaba limpio, impecable. Brillaba bajo la luz de la luna como si fuera de plata pura. No había manchas, no había huellas, ni un rastro de suciedad. Era el coche más limpio que había visto en mi vida. Me reí. Una risa histérica, rota. Volví a casa. Al día siguiente, vendí el coche. Lo vendí barato. Quería que desapareciera. El comprador estaba encantado. «Nunca he visto un coche tan bien cuidado», me dijo. «Parece nuevo. Parece que nunca lo han tocado». Firmé los papeles y me fui en taxi. Pensé que había terminado, pero la suciedad tiene que ir a alguna parte. La energía no se destruye, solo se transfiere. El túnel limpió mi coche. Sí, pero ¿a dónde fue la suciedad? Anoche me fui a duchar, me metí bajo el agua caliente, me enjaboné, y entonces vi mi brazo, en mi piel, en mi propia piel. Había una mancha, gris, grasienta. Froté, no salía. Miré mi pecho, tenía una huella de mano, una mano pequeña. Me miré al espejo. Mi cara tenía esa pátina grisácea, y cuando abrí la boca para gritar, el agua que salió de la ducha ya no era transparente. Era marrón. Olía a óxido y a sangre. El túnel no se quedó con la suciedad. Me la dio a mí. Yo soy el filtro. Yo soy el trapo sucio. Ahora llevo a los muertos en mi piel. Llevo los accidentes en mis huesos. Y siento que necesito lavarme. Siento una necesidad imperiosa de volver al túnel. De entrar ahí, sin coche. De caminar hacia los rodillos. De dejar que me arranquen la piel para volver a estar limpio. El túnel me llama. Y creo que esta noche voy a ir. Porque prefiero ser despellejado por esos cepillos de alambre que vivir un día más sintiendo estas manos frías tocándome desde dentro de mi propia carne. Si veis un túnel de lavado llamado el bautismo, no entréis. La suciedad es protección. El polvo es bendición. Mantened vuestros coches sucios. Mantened vuestras almas sucias. Porque si intentáis limpiarlo todo, acabaréis descubriendo que lo único que realmente sobra sois vosotros. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.